Muy buenas amigos de Fútbol Just Timers. Comenzamos esta cuarta parte del análisis de los equipos restantes que nos han quedado para ver cómo estarán jugando o por lo menos cómo estarán conformadas sus plantillas de cara a lo que es esta temporada 2020-2021 de la Premier League. Si quieren repasar las otras partes, le vamos a ir dejando tarjetas a lo largo del video para que se puedan obviamente pasar por allí y ver el análisis del resto de los equipos, porque ya analizamos 15 y nos están quedando 5. En este caso van a ser Tottenham, Newcastle, Everton, Southampton y vamos a dejar el campeón para lo último pero no menos importante, claro está. Comenzamos con el Tottenham entonces, que ha tenido algún que otro refuerzo, pero sobre todo pudo mantener mayormente una base que fue consolidándose, se puede decir, a lo largo del tiempo. Sin embargo, todavía falta para el equipo de Mourinho tal vez encontrar ese equipo que salga de memoria y obviamente confrontar con sus rivales de una forma más directa, tal vez más cercano a los del resto de los equipos del Big Six. Pero bueno, en concreto, el conjunto de Mourinho tuvo un refuerzo, por ejemplo, en el arco, que obviamente el guardameta por excelencia es Hugo Lloris, pero por ejemplo se reforzó con Joe Hart, así que veremos qué lugar ocupa Paulo Gazzaniga en ese sector de la cancha. Sí, un Joe Hart que llegó en condición libre del Burnley y bueno, que viene a quizás disputarle ese puesto que tenía Gazzaniga como el segundo arquero, y bueno, y nadie se lo puede discutir tampoco a Llorilla, que es el arquero campeón del mundo por excelencia. Pasando un poco a lo que es la defensa, tuvo el Tottenham el refuerzo de Matt Doherty, proveniente del Wolverhampton, por una suma de 16 millones de euros. Y bueno, un Matt Doherty que se va a acoplar al lateral y que va a tener también en la defensa, que mantiene la escuadra con Alderweireld, Davinson Sánchez y Ben Davies. Cabe destacar que en ese sector de la cancha, por ejemplo, sufrió la ida del ya veterano de 33 años, Jan Vertonghen, quien se fue libre y ya fichó por el Benfica, más o menos a mitad de mercado. Pero bueno, al parecer pudo mantener la base y obviamente estarán allí compitiendo por el puesto Alderweireld, Davinson Sánchez y obviamente el juvenil Tanganga, que de a poquito va teniendo un poco más de rodaje, pero por ahora ese es el equipo. Y en el sector izquierdo parece no haber cambiado demasiado. Cuenta con Danny Rose y Ben Davies, y hay que estar atentos porque se dice que podría llegar el español Sergio Reguilón, quien también es seguido de cerca por el Manchester United. Exacto, y para pasar al mediocampo tuvo, se puede decir, si quiere, dos incorporaciones. La de el danés Pierre-Emile Højbjerg, proveniente del Southampton, y por otra parte se lo puede considerar una incorporación, ya que ejecutó la cláusula de compra por 32 millones de euros de Giovanni Lo Celso. Estaba a préstamo por el Real Betis y pudieron ejecutar la opción de compra. En concreto, bueno, tiene a su doble 5 Harry Winks y utilizaría a Højbjerg en lo que es su once inicial. Y luego también tenemos a, ya reconocido Son, además de Dele Alli, y el de Países Bajos, Bergwijn. Sí, un puesto bastante disputado, el del mediocampo, porque vos nombrabas, seguramente serán titulares Winks y Højbjerg, pero tienen la competencia también de Dyer, de Sissoko. Hay que destacar que, por ejemplo, el inglés de 26 años, Eric Dyer, se acopla muy bien a lo que es la defensa, así que seguro también peleará allí con el colombiano Davinson Sánchez, y parece que quien tiene el puesto asegurado en la saga es Alderweireld. Obviamente habrá que ver qué lugar ocupa Dyer, si disputa una posición en el medio o más bien en la defensa, pero también está Sissoko, como decíamos, y más adelantados ya cuenta con Gedson Fernández, por ejemplo, que seguramente peleará allí en ese sector de la cancha, más en la ofensiva. También está Dele Alli, vos lo nombrabas, de a poco aparece el juvenil Ryan Sessegnon, así que mucha gente, superpoblación prácticamente en el medio de Tottenham, mucha gente de buen pie, eso seguro, pero bueno, mucha competencia, en fin, para el mediocampo de Mourinho. Y luego hablábamos antes de Son y de Dele Alli, que se los puede acoplar más, si se quiere, más que al mediocampo, a la delantera. Y también tenemos como delantero, a Harry Kane, el delantero por excelencia, y también la participación de Lucas Moura, un puesto del cual no se ha movido en el mercado y que Mourinho no ha decidido incorporar. Totalmente. De hecho, Harry Kane es el capitán de este equipo. Obviamente se pelea el puesto de capitán, o mejor dicho, ese liderazgo con Lloris,
pero generalmente ha sido capitán el número 10 inglés y es inamovible de este equipo. De hecho, cada mercado de los hinchas del Tottenham puede decirse que tiemblan ante una posible ida a los grandes equipos que lo siguen de cerca, pero lo han mantenido y obviamente es titular prácticamente inamovible. Y vos nombrabas a Lucas Moura, que seguro pelea un puesto allí con Bergwijn, por ejemplo, que terminó en gran nivel la temporada anterior y peleando un puesto allí en el volante exterior o extremo, como los utiliza Mourinho en su 4-2-3-1 bien clásico. Y pasamos a otro de los equipos de esta Premier, el cual es el Newcastle, quien tiene en su portería a Martin Dubravka, el esloveno de 31 años, el cual se queda firme en el arco. Y luego el Newcastle pudo incorporar a Mark Gillespie, el cual viene a disputarle el puesto a Darlow. Y en el arco en el que ya parece consolidado el ex Sparta Praga, como bien decías, Dubravka, nos vamos a la defensa, donde tuvo una incorporación casi sobre el arranque de esta Premier. Se trata de Jamal Lewis, lateral izquierdo de 22 años nada más, que por ejemplo había sido seguido de cerca por Jürgen Klopp a la hora de reforzar su lateral, pero bueno, ya vamos a hablar un poquito del Liverpool, se terminó reforzando con otro jugador y realmente Jamal Lewis, un jugador más que prometedor en ese sector de la cancha, seguro para ser titular de aquí en adelante en la temporada. Obviamente por ahora, con un equipo que ya tiene a Manquillo, por ejemplo, como titular, en el centro de la defensa pelean un puesto Fabian Schär, Jamal Lascelles, que es el capitán, y obviamente Federico Fernández, el argentino. Veremos quién se termina quedando con ese puesto finalmente. Y para pasar al mediocampo, tenemos la incorporación de Jeff Hendrick, proveniente del Burnley en forma de libre, pero sin embargo en lo que sería el mediocampo ofensivo, Newcastle tiene a John Joe Sainville, proveniente del Swansea, que ya estaba en este equipo. Y por otra parte a Sean Longstaff, el cual un proveniente de las inferiores que también puede hacerse en este equipo del Newcastle. Totalmente. Bueno, un equipo allí en el mediocampo, tal vez sin mirar a lo ofensivo, que cuenta con varios nombres que estarán peleando. Vos nombrabas a Longstaff, obviamente está Shelby, también cuenta con Bentaleb, por ejemplo, un argelino que de a poquito se va haciendo un lugar y seguramente pelee un puesto en ese sector de la cancha. Y hay que estar atentos a Matt Ritchie, por ejemplo, que también había llegado del Bournemouth en su momento y obviamente puede llegar a pelear un puesto en ese sector de la cancha. Son varios los nombres con los que cuenta Newcastle, que ha incorporado bastante bien. Nombrábamos al irlandés Jeff Hendrick, seguro con calidad y con jerarquía para sumarse al equipo titular de este conjunto de Steve Bruce. Y por otra parte, en lo que sería más el mediocampo ofensivo, lo tenemos también a Alan Saint-Maximin, el francés, que también va a ver cómo se incorpora también Jeff Hendrick, como bien lo decías. Y no hay que dejar pasar también a Miguel Almirón, el paraguayo proveniente del Atlanta United, que ya está hace una temporada en el equipo del Newcastle. Totalmente, y allí también viendo el esquema que utiliza Steve Bruce, que es generalmente un 4-4-2, sin sacar claramente a Alan Saint-Maximin, que es una de las estrellas de este equipo, y podría entrar tranquilamente Ryan Fraser, que es otro de los refuerzos proveniente del Bournemouth para esta temporada. Llegó en condición de libre, pero seguro a pelear un puesto el escocés allí como volante externo, como extremo o también como delantero, porque puede cumplir cualquiera de esos roles, viendo también la táctica que utiliza Steve Bruce, que no se adapta muy bien a su perfil, porque es más bien un extremo definido, pero se puede readaptar, como en su momento lo hizo también Alan Saint-Maximin. Así que seguro mucha competencia en ese puesto, en el que el único que podemos destacar ya como titular y prácticamente seguro es el francés, el número 10, Saint-Maximin. Pasando a la delantera, tenemos el Newcastle tiene la incorporación de Callum Wilson, el cual se presupone que puede llegar a ser titular. Y por otra parte lo tenemos a Joelinton, un 9, el cual está acoplado ya al sistema del Newcastle. Totalmente, tal vez por el juego sucio que generalmente propone Steve Bruce, que necesita de su número 9, Andy Carroll, por ejemplo, no está siendo tan efectivo, o por lo menos no lo fue en la temporada anterior. El número 7 con gran paso por muchos equipos de la Premier, un recorrido extraordinario el de Carroll, pero sin gol en los últimos partidos, y sí tal vez acoplado a un juego de pelotazos largos, de saltar líneas, en las que tiene que aguantar muchísimo y toparse mucho con los defensores, y en ese rol tal vez sea mejor Carroll que Joelinton, que tal vez sea un jugador más de la velocidad,
de los contraataques rápidos. Obviamente los dos, desde su rol, pueden cumplir perfectamente con el esquema de Bruce, pero seguro sea Carroll por el que se defina, y obviamente la falta de gol le puede afectar, y sabe que tiene un competidor como Joelinton, que obviamente estará allí atento también a lo que haga Callum Wilson, que como decías es otro refuerzo del Bournemouth, proveniente del Bournemouth mejor dicho, y vemos en síntesis que el Newcastle miró muchísimo a los equipos que descendieron para reforzar aquellos puestos en los que estaba teniendo falencias en la temporada anterior. De esta forma nos vamos para Merseyside, en donde tenemos al Everton de Ancelotti, el cual pudo mantener su base desde el arco con Jordan Pickford, el arquero de selección por excelencia, y que está ocupando la portería del Everton. Bien de cerca hay que tener cuidado con el danés Jonas Lössl, porque si bien es suplente, por ahí va a querer pelear algún puesto, y en esta recta final del mercado tal vez busque alguna salida, porque este danés puede llegar a ser titular en cualquier otro equipo, en un equipo en este Everton que ya es fija Jordan Pickford, así que prácticamente no hay mucho que comentar en este puesto. Un Pickford que se ha mantenido en esa posición y pocas veces fue relegado, así que el arco está bien cubierto por el arquero inglés entonces. Sin dudas, y para reforzar la defensa pudo llegar a traer a un conocido de la casa, que es John Joe Kenny, el cual volvió del Schalke 04. Y por otra parte también está presente en Nkunku, que viene un joven de 19 años, francés, proveniente del Olympique de Marsella, que viene a quizás disputar un puesto. Totalmente, tanto en el lateral derecho como en la defensa central, porque vemos que en el lateral derecho el capitán Seamus Coleman es una fija prácticamente, y obviamente, como vos decías, la llegada, o la vuelta mejor dicho, de John Joe Kenny hará que ese puesto sea muy concurrido y que prácticamente Nkunku en su llegada no tenga lugar en ese puesto, mejor dicho, sino en la saga central. Exacto, una saga central que la integran también Yerry Mina y Michael Kent, ya dos conocidos de la casa. Y por el otro lateral se encuentra Lucas Digne, el proveniente del Barcelona, que ya hace varias temporadas que está sentado en este esquema del Everton, en este 4-3-3 de Ancelotti. Sí, totalmente. Yo creo que la saga central, hoy más que nunca, va a tener a Yerry Mina y a Keane. Y en el lateral izquierdo, vos lo decías, Lucas Digne de a poquito se va acoplando, sabe cuál es el rol que tiene que ocupar en el equipo de Ancelotti, así que no hay mucho más que aclarar esta defensa. Perfecto, y pasando al mediocampo, en cuanto a las incorporaciones, quizás es el sector en el que más fuerte pudo incorporar el equipo de Ancelotti, en el cual se encuentra Alan, el brasilero proveniente del Napoli, el cual le costó bastante dinero al Everton, en concreto 25 millones de euros. Un todoterreno para el mediocampo de Ancelotti, un lugar en el que ya contaba, por ejemplo, con André Gómez, con Fabian Delph, obviamente lo sumamos a Tom Davies, pero no terminaba de cerrar, tal vez faltaba una pieza como lo es Alan, que le dé ese equilibrio, ese balance, y si bien es más bien defensivo lo del futbolista brasileño proveniente del Napoli, puede acoplarse perfectamente a ese mediocampo en el que necesite un poco también de defensa con la marca, y obviamente también esa salida con el primer pase va a ser muy importante, seguramente el mediocampista brasileño que viene a ser titular al Everton. Exactamente, y luego pasando un poco más a otro plano, donde tenemos también la incorporación de Doucouré, el proveniente del Watford, el francés, y luego para disputarle quizás ese puesto de creativo a Sigurdsson, Ancelotti pudo traer a James Rodríguez, el colombiano proveniente del Real Madrid, que llegó en condición de libre y que puede ser una gran apuesta para el Everton. Seguro, es una de las grandes incorporaciones que tuvo la Premier League en este mercado de verano europeo, invierno en Sudamérica, pero habrá que ver cómo se desarrolla. Yo creo que James Rodríguez, al igual que Alan y Doucouré, llegarán para ser titulares en este esquema, y lo veo con condiciones de quedarse en este equipo que tendrá buen pie en el mediocampo, a André Gómez, que si bien por ahí venía rotando y tras su lesión aquella desafortunada en el choque con Son del Tottenham, había perdido un poco de terreno. Sin embargo, yo creo que ahora lo fue recuperando y puede acoplarse muy bien a este esquema de Ancelotti, que creo que con la llegada de James será un 4-2-3-1, una cosa similar
con, bueno, el volante colombiano más tirado a la derecha y obviamente haciendo total de creativo André Gómez en el centro del campo. Y luego para cerrar el ataque, lo podemos tener a los más mencionados, que pueden ser Richarlison y Calvert-Lewin, los más destacados en el equipo del Everton, pero tampoco hay que dejar de lado dos ex Arsenal, que es como pueden ser Iwobi y Walcott, que también pueden aportarle juego a este equipo. Totalmente, en el caso de Walcott, tal vez con menos lugar en lo que es la delantera, pero siempre siendo un jugador de la jerarquía ex Arsenal y obviamente con lugar, por lo menos desde el banco de suplentes en el equipo de Ancelotti. Y lo de Iwobi venía de ser titular en la temporada anterior, así que peleará seguramente un puesto y obviamente tendrán que estar atentos todos los jugadores titulares porque hay muy buen banco en el Everton y por ejemplo en el centro de la delantera Calvert-Lewin tendrá competencia con el turco Cenk Tosun, que ha demostrado dentro de todo buenas actuaciones con altibajos, pero todavía le falta un poco para adaptarse a este conjunto. Así que bueno, veremos una gran competencia en la delantera de Ancelotti, que también tiene a un juvenil, el italiano Moise Kean, que se lo quedaron finalmente para esta temporada. Tiene contrato por varios años más, el ex Juventus, y bueno, seguramente peleará en el centro de la delantera también con Lewin y con Tosun, así que muchísimas alternativas en este equipo de Liverpool, que intentará pelear obviamente por entrar a las copas europeas y seguramente, ¿por qué no arrebatarle a alguno de los clásicos a los Reds de Klopp? Pero antes de pasar a los Reds de Klopp, vamos primero para Southampton, en el cual el equipo pudo mantener la base de arqueros con Alex McCarthy. Sin embargo, tienen también como competencia a Fraser Foster y también al subido de las inferiores, Harry Lewis, para quizás disputar ese puesto de segundo arquero. Sí, en la defensa, ya pasando a otro plano, a otro puesto, tal vez es donde más se movió este conjunto de Ralph Hasenhuttl, en el que sumó, por ejemplo, por una opción de compra a Kyle Walker-Peters, quien había estado cedido la temporada anterior. Lo pagaron 13 millones y medio aproximadamente, y yo creo que llega para ser titular en el lateral derecho porque ya en la temporada anterior, cuando estuvo cedido, jugó regularmente, así que en esta temporada seguro sea la misma situación para el juvenil de 23 años inglés. Otra incorporación, pero en la defensa central, es la de Mohamed Salisu, el cual proviene del Real Valladolid y le costó 12 millones de euros al Southampton, pero sin embargo no sabemos si va a ser de la partida, pero lo que sí podemos decir que van a ser quizás los posibles titulares en la saga central pueden ser Jack Stephens y el polaco Jan Bednarek. Un polaco que hay que decir viene de jugar con su selección la UEFA Nations League, así que prácticamente es inamovible de esta formación, pero obviamente hay que tener cuidado con el de Ghana, con Mohamed Salisu, porque viene del Valladolid en muy buen nivel en la temporada anterior, así que habrá mucha competencia, obviamente, en este equipo, y no hay que dejar de lado a Jean Valery, que es otro juvenil que seguramente peleará esta posición de defensor central. Y también como competencia en la saga central puede estar el danés Jannik Vestergaard, el cual también puede hacerse un lugar en el equipo. Y por otra parte pasamos al lateral izquierdo, en donde suponemos que estará el habitual Ryan Bertrand. Sí, a priori Bertrand sin una competencia clara en este equipo. El ex Chelsea seguramente será de la partida en la mayor parte de la temporada. Y como habíamos anticipado, el Southampton pudo reforzar bien su defensa y quizás de los otros puestos careció de aquello. Y por lo que presuponemos mantendrá su esquema de la temporada anterior con un mediocampo ofensivo en el cual puede integrarse por James Ward-Prowse y por el español Oriol Romeu. Sí, en este caso un español que no venía teniendo regularidad, parecía que hasta se podía ir de este conjunto por falta de minutos y asoma de a poquito en los entrenamientos, en los partidos de pretemporada, como una posible titularidad, la de este español ex Chelsea, por ejemplo, que seguramente se acoplará muy bien al lado de Ward-Prowse, pero siempre hay aquellos que pelean desde afuera y en ese caso puede disputarle, ¿por qué no?, Stuart Armstrong, quien
ha sido titular en otras oportunidades y ha actuado muy bien en ese mediocampo. Exacto, y pasando un poco al mediocampo ofensivo, tenemos a Wilson Malboné, el irlandés de 20 años, el cual pudo subir de lo que es la cantera. Y por otra parte lo tenemos a Nathan Redmond, el cual ya el ex Norwich, que puede hacerse también un lugar en este mediocampo ofensivo. Totalmente, y allí tal vez con una competencia interna bastante grande, con lo que son los jugadores Musa Yenepo, que seguramente tendrá algún que otro minuto más que en la temporada anterior, y lo mismo para Sofiane Boufal, el ex Lille y Celta de Vigo. Así que una plantilla bastante cargada en ese sector de la cancha, con varios competidores, por lo menos 4 para 2 posiciones. Y pasando a la delantera, no podemos obviar el puesto de Danny Ings, ya el reconocido delantero del Southampton, ya una marca de la casa prácticamente, y el delantero que posee la casaca número 10, Che Adams. Y en este puesto encontramos varios nombres, pero seguro que será una fija Danny Ings, el goleador ex Liverpool, que hasta fue casi tentado, te diría, por otros equipos que posaron sus ojos en él, porque fue uno de los goleadores de la temporada anterior. Y vos decías, seguramente Che Adams tendrá su lugar, pero siempre se encuentra allí al acecho Shane Long, el jugador de 33 años irlandés, el número 7, que siempre pelea un puesto, tiene algunos minutos desde el banco, y aparece también como una alternativa Michael Obafemi. Este es un juvenil de la misma nacionalidad de Long, irlandés, que de a poquito se va haciendo un espacio en este equipo. Veremos finalmente si se concreta sus minutos en esta temporada, tal vez no tanto como en la temporada anterior, pero puede llegar a tener un poco más de minutos el irlandés. Y ahora sí nos vamos para Merseyside de vuelta, esta vez para el Liverpool de Klopp, como habíamos prometido, que mantuvo más o menos siempre su esquema, con Alisson Becker en el arco y Adrián siempre saliendo al rescate cuando Becker no puede actuar. Correcto. El puesto para el brasilero, sin lugar a dudas, es el del arco. Creo que prácticamente irreemplazable, obviamente con Adrián en el banco. Y de allí a la defensa, una defensa que ya salía naturalmente nombre por nombre en la temporada anterior, la compuesta por Alexander-Arnold. Obviamente la aparición de Joe Gómez ya casi como un titular definido sobre el cierre de la temporada, Virgil van Dijk y Robertson, pero allí tenemos que hablar del lateral izquierdo porque tuvo una incorporación para competir al escocés. En concreto es el caso del griego Tsimikas, el lateral izquierdo, en el cual proviene del Olympiacos por un coste de 13 millones de euros en concreto. También podemos hablar en la defensa de Joel Matip, que puede hacer fuerza también para quedarse con un lugar cuando no lo integre Joe Gómez. Así es, y otro competidor que en este caso dejó la institución era Dejan Lovren, que se fue al Zenit prácticamente a mitad del mercado. Ya estaba definido antes que se termine la temporada anterior que se iba a ir, que el croata no iba a ser más parte de la plantilla de Klopp. Así que un competidor menos para estos defensores, como bien decías, Matip desde el banco. Hay que tener cuidado con Neco Williams, el galés de tan solo 19 años, que tiene minutos porque a Klopp le gusta su estilo, es ofensivo tanto como Alexander-Arnold, pero obviamente el inglés de 21 años que ya tiene roce con la selección internacional, claro está, y es titular, inamovible prácticamente en este Liverpool, tiene esa competencia de Williams entonces en el lateral derecho. Y pasando un poco a lo que es el mediocampo defensivo, podría decirse, lo tenemos también a Fabinho, que en ocasiones puede replegarse e integrar un poco lo que es la defensa. Muchas alternativas en este mediocampo, mucha polivalencia puede decirse, porque si bien Henderson y Wijnaldum tienen ese puesto asegurado, los tres pueden ocupar cualquier posición del mediocampo porque tienen buen juego, buen despliegue por el centro de la cancha. Y en el caso de Henderson, también de a poquito, si bien se suma mucho a la ofensiva por el sector derecho, también puede ocupar ese puesto de defensor central en el mediocampo. Y allí tenemos que echar un ojo un poco a lo que es también Naby Keita, que de a poquito pelea un puesto más precisamente con Wijnaldum, pero ninguno de los tres
parece ser movidos de este mediocampo que ya prácticamente está consagrado y consolidado por el alemán Klopp. De una facción consagrada pasamos a otra aún más consagrada, que es la de la delantera, que ya sale prácticamente de memoria con Mohamed Salah, Firmino y Sané. Con Minamino entrando de vez en cuando, y bueno, y Origi entrando cuando tiene que entrar también. Sí, por supuesto, los tres de arriba, los temibles tres de arriba, que parecen no salir de ninguna forma de este equipo. Sí, tal vez lo hagan, como vos decías, con el paso de los minutos para la entrada de Minamino, de Origi. Son jugadores jóvenes, como lo son también en el centro del campo. No nos olvidemos que hay muchos jugadores que están saliendo de la cantera y que Klopp va teniendo en cuenta. Y hablamos del caso de Curtis Jones, de Harvey Elliott, que van peleando de a poquito un puesto allí en el medio campo. Los tiene en cuenta el alemán y obviamente saben que pelean contra unos grandes monstruos en el medio campo y en el equipo. Lo mismo para Xherdan Shaqiri, que no es ningún joven y reconocido por todos, el suizo, pero seguro pelee también un puesto en la delantera. Y para cerrar con este Liverpool que mantuvo la base, que creo que es el gran refuerzo de este equipo para la siguiente temporada. Obviamente hay muchos rumores, pero uno de ellos es, por ejemplo, la ida de Wijnaldum, que a poquito se fue diluyendo, que tenía un destino preponderante que era el Barcelona. Veremos qué ocurre con esto. Y el de una llegada, es el caso del campeón de Europa, Thiago Alcántara, que viene de ser campeón justamente con el Bayern Múnich de Alemania, en un enorme nivel, y obviamente todos queremos verlo en la Premier League, sea en Liverpool o en otro club, pero seguramente en el conjunto y en el esquema de Klopp encajaría a la perfección. Hay que ver de aquí en más, hay mercado hasta el 5 de octubre, así que tiempo tienen los equipos para reforzarse, para tal vez buscar algún reemplazo en caso de alguna ida, pero por el momento este es el equipo que cuenta el Liverpool, que tendrá la próxima temporada, y obviamente, como decía, con el mayor refuerzo, que es haber mantenido la base de la temporada anterior. Y sin más que aclarar, llegamos a la cuarta y última parte de este repaso de los equipos de la Premier League. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y además suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Y eso es todo. Muchas gracias.